Nombre y cargo. Cargo y sindicato. ¿Aquí? Vosotros me decís. Parlamentario Unido, sindicato de portavoces. Parlamentario Unido, eso, unidas, nunca mejor dicho, unidas. Buenos días y muchas gracias por estar tras este encuentro que para nosotros ha sido un espaldarazo formidable al apoyo a la proposición de ley de blindaje y garantía de tener un suelo en Andalucía para la educación pública. Hacer una proposición de ley en la que hablamos de un 5% de inversión para la educación andaluza es demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera desde Andalucía. Podemos dar una lección al resto del país en un contexto, además, de una propuesta que ha sido muy debatida con la comunidad educativa desde hace ya más de un año y en la que adquiere un sentido de oportunidad, que no de oportunismo, el hecho de que, además, hace poco el debate en el Pacto Educativo Estatal precisamente ha sido el debate sobre la necesidad de un compromiso de inversión del 5% del PIB, la piedra de credibilidad o no de ese pacto educativo y sobre el que organizaciones tanto del Partido Socialista como de Unidos Podemos, en el que nos integramos Podemos e Izquierda Unida, hemos dicho que si no hay esa inversión del 5% del PIB, no hay credibilidad para un pacto educativo. Eso que nos dice que hemos estado en la línea correcta de abordar desde Andalucía una propuesta realista que garantiza un suelo de inversión que supondría, en relación con los datos presupuestarios de 2018, 1.550 millones de euros más. Ahora mismo estamos en la educación no universitaria en un nivel del 3,93% del PIB y aspirar al 5% sería 1.550 millones de euros. Y para que se hagan una idea, aumentar el 10% de la plantilla docente en Andalucía, que son unos 10.000 empleados, supondrían 180 millones de euros. Estamos hablando de unas dimensiones para abordar inversiones de infraestructura, disminución de ratio y de grupos escolares menos saturados, aumento de los refuerzos educativos y dignificación de los trabajadores y trabajadoras que desde servicios externalizados ganan menos a pesar de que hacen el mismo trabajo que otros viniendo del servicio público. Y desde esa perspectiva estamos muy satisfechos. Estamos muy satisfechos porque hemos sentido el respaldo unánime de todas las organizaciones sindicales presentes que representan la inmensa mayoría del profesorado del sistema educativo andaluz y creo que es una magnífica noticia sentir el respaldo y el apoyo y confiamos en que mañana en la Junta de Portavoces se introduzca en el orden del día del próximo pleno el debate y haya otros grupos que, igual que en Madrid han dicho que se salen del pacto educativo porque el Gobierno del Partido Popular no blinda el 5%, pues sean coherentes y aquí en Andalucía apoyen esta proposición de ley, que es el inicio de un camino en el que podemos dar una lección al resto de España de cómo se recuperan y cómo se garantizan los servicios públicos. En el día de mañana, en la mesa parlamentaria que va a acordar si se introduce o no este punto en el orden del día del próximo pleno y en el pleno de la semana que viene, si atraviesa esa votación, los grupos parlamentarios van a tener que responder a una pregunta muy sencilla y es si están dispuestos o no a establecer un compromiso con la generación de andaluces y de andaluzas que van a hacer de Andalucía una tierra mejor. Si hay un compromiso firme de establecer un mínimo de inversión del 5%, que es la media de inversión educativa de la Unión Europea para los andaluces y las andaluzas que hoy están en edad escolar. Esto es pensar una sociedad con más posibilidades de luchar contra la desigualdad y estamos en una de las comunidades autónomas más desiguales de este país, que es de los más desiguales de la OCDE. Y estamos hablando también de una oportunidad para la coherencia. No entendería nadie que el Partido Socialista Obrero Español se salga del pacto educativo a nivel estatal porque Rajoy no está dispuesto a un compromiso de inversión educativa del 5% del Producto Interior Bruto como suelo de inversión y que, sin embargo, no estuviera dispuesto a aplicarlo allí donde sí tiene competencia, que es Andalucía. Eso significaría que el Partido Socialista hace una cosa en el Gobierno y lo contrario en la oposición. Es algo que no entraría en cabeza humana. Y no entraría en cabeza humana tampoco, sería muy difícil de explicar a Andalucía que las principales organizaciones sindicales presentes en la educación en Andalucía apoyan esta ley que establece ese mínimo de inversión del 5%, una ley muy sencilla, una reforma de la ley muy sencilla, y que el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía no estuviera dispuesto a darle el voto de trámite mañana en la mesa y la semana que viene en el Pleno del Parlamento andaluz. Entendemos que no se debe
no debe operar la soberbia parlamentaria, que esa sería la peor receta que puede aplicar el Partido Socialista en esta ocasión, de pensar que todo lo que viene de un partido que no es el propio, de un grupo que no es el que sustenta el Gobierno, debe ser rechazado. Entendemos que poner a Andalucía en el centro, como lo hemos hecho para el acuerdo de financiación autonómica, para ese documento unitario que vamos a presentar frente al Gobierno de Rajoy, y en acuerdo con otras comunidades autónomas, ese espíritu de negociación, de diálogo, de acuerdo y de consenso que tanto Izquierda Unida como Podemos Andalucía han puesto sobre la mesa para llegar a ese acuerdo y poner a Andalucía en el centro por delante de las siglas, debe ahora devolverlo, Susana Díaz, debe ahora devolverlo el Partido Socialista andaluz para apoyar este compromiso con los andaluces y las andaluzas y el sistema educativo, que es uno de los pilares de nuestra comunidad autónoma. Andalucía es educación y sanidad fundamentalmente, y todo lo que sea compromiso estable a largo plazo con ambos pilares es un compromiso con Andalucía. ¿Ha habido contacto con el resto de los grupos ya para presentarles esta ley? ¿Nos han dicho qué opinan? De momento, los grupos lo tienen en su mesa, como las organizaciones sindicales y las AMPA, desde hace pues casi un año que se presentó esta ley por primera vez. Se ha introducido una pequeña modificación desde la primera proyecto de ley, donde se establecía solamente ese 5% del PIB como suelo de inversión, y hay un segundo punto que establece que se asegure que se emplean en toda su amplitud, para empezar, los medios públicos educativos con ese aumento de inversión. El resto de los grupos tienen en sus programas electorales establecer mínimos de inversión, por tanto entendemos que debe ahora esclarecerse para empezar en la voluntad de tener este debate, y mañana tendremos ocasión en la reunión de la mesa parlamentaria de saber si están dispuestos para empezar a hablar de esto, ¿no? Y luego empezaremos a hacer esa ronda de partidos, pero para empezar tenemos que asegurar que esté en el orden del día del pleno de la semana que viene. Ese 5% dependería de que lo contemple lo transferido desde Madrid o independientemente de que se contemplara en los presupuestos generales del Estado. La proposición de ley es competencia absolutamente, permite desarrollarlo desde el punto de vista autonómico. Además, tiene una coherencia con el acuerdo parlamentario del grupo de financiación que elevó su propuesta y que tuvo prácticamente el 92% de los diputados de apoyo, todos los grupos excepto Ciudadanos, en el que viene reconocida, además fue una de las condiciones que tanto Podemos como Izquierda Unida planteamos para aprobar el documento, en el que por primera vez se aborda un debate de financiación con una concreción en torno a los tres servicios públicos fundamentales. Un 5% del PIB para educación, un 7% del PIB para sanidad y un 2% del PIB para servicios sociales. Para nosotros, el apoyo en ese grupo de financiación de esa posición, que es una de las bases con las que Susana Díaz debe negociar con Rajoy la financiación para los servicios públicos de Andalucía, es una línea de coherencia que se culminaría con una demostración de apoyo a esta proposición. Y es un ámbito de carácter autonómico, pero tiene perfectamente un abordaje en el momento actual, en cuanto a que en un momento de debate de financiación supondría además un respaldo y una consolidación precisamente a demostrar desde Andalucía al resto del país que se pueden blindar los servicios sociales, que se puede hacer desde el autogobierno ese blindaje con una posición clara respecto de los mínimos niveles de inversión que tiene que tener un servicio fundamental como es la educación, y además con la base que nos da el apoyo del grupo de financiación, donde aparece ya la referencialidad de estos porcentajes del PIB para mantener los servicios como base de negociación con el Gobierno de Rajoy. Pero la duda es, ¿ustedes quieren hacerlo antes o después de que Claro, se reforme la financiación? No, nosotros evidentemente apoyarlo en la ley supondría un trámite de ley y su entrada en vigor. Sí, sí. Y además demostrarlo presupuestariamente con una apuesta para que en los presupuestos de 2019 ya se incorporara el 5% y se cumpliera la ley. Las leyes de autogobierno se desarrollan con su ámbito autónomo, y nosotros, claro, nosotros independientemente del modelo de negociación, estamos hablando de un ámbito en el que se trata de abordar la forma de establecer prioridades dentro del presupuesto. Ahora, lo que le quiero decir es que encima de eso, encima de que nosotros apostamos por una ley que al día siguiente de su entrada en vigor tiene que cumplirse, nos sentimos respaldados porque en el debate de financiación y del documento aprobado por el Parlamento ya aparecen líneas de base que dan coherencia a esta proposición. Y una cosa más, es un porcentaje, es decir, no depende de lo que entre.
Nosotros vamos a pelear por una financiación más justa para Andalucía, porque entre más dinero, pero sea cual sea esa cantidad que entre, que esperemos que sea la que nos corresponde, la que es de justicia, y recuperemos lo que hemos perdido en estos años con este modelo de financiación autonómica. Aparte de eso, hay un compromiso desde Andalucía para de esa cantidad invertir un 5% en educación y no en otras cosas. No sé si me explico. No depende del acuerdo de financiación, estamos hablando de financiación, de fiscalidad, de dónde ponemos las prioridades en inversión social, pero eso es lanzar un mensaje a Rajoy de que le podemos exigir que le invierta el 5% en educación, como hemos planteado en ese acuerdo de financiación autonómica, y lo podemos hacer desde la coherencia de empezar a aplicarlo nosotros con el dinero con el que ya contamos para nuestros presupuestos en Andalucía. No hay una dependencia entre ese acuerdo de financiación y expresar, que ya lo podemos hacer desde mañana, un compromiso firme para invertir ese 5% mínimo en educación. La proposición de ley, me ha parecido entender de Antonio, afectaría a los presupuestos de 2019. ¿no? Vamos a ver, la entrada en vigor de la ley tiene, vamos a ver, primero lo que se aprobaría, y lo que está claro es que los presupuestos de 2019 tienen que entrar sí o sí. Después, otra cosa es que haya una voluntad también del legislativo, que nosotros sí apostaríamos, es que si entra en vigor se pudiera hacer una modificación presupuestaria. Pero es obvio que donde no puede haber excusa para su aplicación sería en 2019, independientemente de que nosotros desarrolláramos una acción de adelantar a través de modificaciones presupuestarias una mayor inversión y ambición inversora en educación. Entonces, la pregunta que os tengo que hacer es si lo que ustedes proponen ahora con el presupuesto en vigor es que el gobierno andaluz invierta a pulmón 1.500 millones de euros más en educación, ¿de dónde sacan ese dinero? Porque habrá que traerlo de otras partidas. Ya te he dicho que lo que es inexcusable, primero, a través de una proposición de ley, que sabes que si se aprueba la semana que viene en el Pleno, primero si va en orden del día y después se aprueba, sería el inicio de un trámite que tiene que desarrollar un procedimiento de concurrencia, de debate, de aportaciones y comparecencias de agentes sociales y económicos, de desarrollo normativo de mejora del texto, que siempre es susceptible de mejora, y su aprobación definitiva. Y sobre esa aprobación definitiva, hombre, en términos realistas, sabes que el procedimiento de una ley difícilmente puede aplicar en 2018, pero lo que queda claro es que en 2019 tendría que aprobarse independientemente de quién gobierne, porque la virtualidad de esta ley es que, independientemente de quién gobierne, al blindarse por ley un mínimo de inversión, se tiene que cumplir necesariamente siempre, como mínimo, el 5%. Ahora mismo está en el 3,93, si no se cumple ni de lejos. Estamos hablando de la inversión en educación no universitaria, como aparece en la parte dispositiva de la ley, y por tanto no entra la financiación universitaria. Y sobre esa base lo que está claro es que la virtualidad de esta ley es que garantiza de una manera permanente, independientemente de quién gobierne, la inversión en educación. Pero tengo que volver a preguntar. Sí, tú pregunta lo que quieras. ¿Dónde se trae ese dinero para conseguir? Cuando hay una modificación presupuestaria se saca dinero de otra partida y se pone en educación. Eso, en ese ejercicio virtual de que pudiera aprobarse esa ley en esta legislatura, cosa que es complicada porque tiene su trámite. Pero vamos, cualquier modificación presupuestaria supone coger dinero de otro lado y ponerlo en educación. Sí. Y mi pregunta es, ¿de dónde lo cogemos? Pues, hay un montón de partidas que no se ejecutan. Punto número 1. Todos los años en las ejecuciones presupuestarias tenemos partidas que no se ejecutan. Y, en segundo lugar, lo que estamos poniendo sobre la mesa es una ley de compromiso a largo plazo. O sea, lo que queremos es que en el ejercicio de 2019 haya ese compromiso del 5, pero en el de 2020 y en el de 2021 y 22 y 23. Y hacer posible que en el del 22 el compromiso sea del 7 y no del 5, que es lo que llevamos en nuestros programas electorales. Es decir, esto no es la propuesta electoral de Podemos y de Izquierda Unida en sus programas electorales, que nosotros aspiramos a un 7% de mínimo de inversión del PIB, sino es una medida posibilista del 5% del PIB. Es decir, que el crecimiento económico, insisto, del PIB y no del presupuesto, claro, que el crecimiento económico se note en educación, sanidad y servicios sociales.